En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Hoy en oración quiero escuchar tu voz, quiero escuchar tu voz, tus palabras con amor, ser como eres tú, servidor de los demás. Dime cómo, en qué lugar te hago falta más. Dime, Señor, en qué te puedo servir. Déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir. Quiero de ti aprender, saber amar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos una vez más a esta nuestra quinta clase de este programa virtual sobre discípulos y misioneros. Hemos sido bendecidos en la diócesis de Pueblo de contar con estos programas que nos ayudan a fortalecer la vida discipular y misionera de nuestras parroquias, de nuestras comunidades de fe. Una de ellas ha sido precisamente discípulos intencionados, el llamado y los regalos que estuvimos viendo hace alrededor de 3 años en nuestra diócesis. Esta semana estuvimos nuevamente en los estudios de primavera en nuestra diócesis, que fueron de manera virtual, que consistieron en la historia sagrada. Es decir, trabajar por ver cómo nosotros podemos reconstruirnos una relación con nuestro Señor, para a partir de ahí tomar la experiencia también en la evangelización, donde estábamos meditando incluso que la evangelización es un salir, y en un salir de nosotros hacia una conversión constante. Quiero resumir un poco para atraer todos los conocimientos que hemos venido ya adquiriendo a lo largo de estas clases virtuales. En primer lugar, tuvimos en la introducción de lo que sería este programa. Después vimos los 3 hábitos, cada uno distribuidos en clases diferentes. El primero de ellos, la intimidad divina. El segundo, la amistad auténtica. Y la tercera, la multiplicación espiritual. Esto nos llevó a descubrir cómo hacernos discípulos, hacernos y ser para los demás discípulos, en lo que consistía precisamente la multiplicación espiritual. Hemos tocado la parte central o esencial de lo que es el misionero discípulo, es decir, cómo nosotros logramos identificar esta vocación y en qué áreas tenemos que trabajar y descubrir nuestra misión particular. Ya ahora, después de haber descubierto estos 3 hábitos que son indispensables para realizar esta misión discipular en la iglesia, en nuestras comunidades de fe, en las parroquias, en nuestras diócesis, ahora es importante
descubrir el método que el maestro nos enseñó. Y lo voy a hacer de una manera, espero que sea sencilla, entendible, comprensible y que realmente nos lleve a descubrir la necesidad de ponernos en ese plan de del discipulado, en ese plan o el método, mejor dicho, que el Señor ya nos ha enseñado. Hoy quiero pues desarrollar o desglosar, que también nos va a tomar algunas clases este método, porque me gustaría profundizar en cada uno de estos métodos que se nos presenta. Hoy va a ser una manera de introducción de este método, el cual quiero iniciar con el texto. Ojalá que tengan cerca de ustedes la Sagrada Escritura. El texto de Lucas capítulo 10, verso 2. Doy un momento para que encuentren este texto. Capítulo 10 del Evangelio de San Lucas, verso 2. Muy bien. Ya tienen el texto. Dice, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies. Hoy es el llamado a introducirnos a este método que el Señor nos ha enseñado, a formar discípulos misioneros que guardamos un objetivo común, y es el de transformar el mundo por la gracia de Dios, cambiar el mundo. ¿Tú crees esto? Ya el Evangelio nos está invitando a eso. La mies es mucha y los obreros pocos. Esta es una proposición inclusiva de parte del Señor. Nos está llamando de manera directa e indirecta al mismo tiempo, porque sabe Él ante todo que conlleva el respeto a nuestra libertad, y desde ese don que Dios nos ha otorgado, desde el don de la libertad, poder elegir responder al Señor. Dice su santidad San Juan Pablo II en la Redentoris Missio, otra exhortación apostólica del Papa Juan Pablo II, narra en la sección número 3, dice, preveo que ha llegado el momento de dedicar todas las fuerzas eclesiales a la nueva evangelización y a la misión adyentes. Ningún creyente en Cristo, ninguna institución de la Iglesia puede eludir este deber supremo, anunciar a Cristo a todos los pueblos. La nueva evangelización implica la respuesta de parte de cada uno de nosotros como misioneros, discípulos, a incluirnos a participar de una manera libre y voluntaria, como una respuesta a este llamado que el Señor nos está haciendo en esa evangelización, sin olvidar la misión adyentes, es decir, predicar a aquellos que aún no conocen a Cristo. Ese es lo que el Señor nos está invitando a prestar atención en este momento, sobre todo en estas palabras que el santo San Juan Pablo II Papa ya compartía en esta exhortación Redentoris Missio. Ha llegado el momento de dedicar todas las fuerzas. Tenemos que regresar a reactivar en nosotros este deseo, estas fuerzas de anunciar esta misión a la que el Señor nos está invitando. No podemos ignorar, no debemos ignorar. Antes bien, tenemos que asumir con responsabilidad este llamado al que el Señor nos está invitando.
Estamos en un momento de grandes oportunidades. Existen abundantes recursos catequéticos, vibrantes, interesantes y muy fieles. Muchos programas de formación. Y podemos en cada uno de nuestros países, en cada una de las conferencias episcopales, en cada uno de los lugares donde nos encontremos, sin duda lograremos encontrar y contar con abundantes recursos y oportunidades, herramientas que nos pueden ayudar al cumplimiento de esa misión evangelizadora, de esta misión discipular. Pero descubriremos en el método que queremos desarrollar que estos programas no serán suficientes si falta un elemento principal y esencial. Ya se los estaré compartiendo posteriormente. Los periodos de renovación de la iglesia son también tiempos fuertes de la catequesis. Por ejemplo, bueno, antes de mencionar esto, quisiera mencionar cuáles son esas oportunidades o recursos catequéticos con los que podemos contar. Pues en muchos lugares se tiene los grupos de la renovación carismática, en otros tenemos círculos bíblicos, en otros programas de escuelas de evangelización. Tenemos grupos de jóvenes, una pastoral juvenil, una pastoral de adolescentes, una pastoral de matrimonios, etcétera. Son diferentes recursos que vienen a ayudarnos a presentarse como oportunidades para ejercer este llamado a la misión, este llamado a la evangelización. Y estos, les decía, lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que los periodos de renovación de la Iglesia son también tiempos fuertes para una catequesis. Y bueno, un periodo que se pudiera leer como tal, pues es en el que nos hemos encontrado durante ya poquito más de 2 meses, dependiendo de cuándo haya iniciado el confinamiento ante esta terrible pandemia universal que ha provocado cambios en nuestra vida, que ha alterado incluso nuestros horarios y nuestras formas de vida, pero que nos hemos adaptado. Esto es muestra de ello. El tener este tipo de formación ha sido uno de los frutos de este tiempo de confinamiento. Y por eso es un tiempo de renovación, y yo lo he venido mencionando durante este tiempo en el que he venido celebrando la Eucaristía de forma virtual a través de esta misma herramienta que ahora estamos utilizando, y que le he llamado un tiempo de renovación, porque así ha sido. El Papa nos ha invitado incluso a eso, a prestar atención a ese tiempo de renovación en la que se pueden aprovechar diferentes campos y medios en la evangelización. Ahora se nos ha hablado mucho de la iglesia doméstica, que es allí, en el hogar, en nuestras familias, el desarrollar estos campos catequéticos a través de la lectura asiduo de la palabra de Dios, lectura y meditación de la palabra de Dios, contemplación de la palabra de Dios, actos de piedad como el rezo del Santo Rosario u otros actos piadosos. ¿Qué pasa con las herramientas? Estas herramientas que hemos vivido por muchos años y que hemos tenido en muchos momentos en nuestras manos, de las que hemos formado parte, en las que nos hemos inmiscuido, en las que hemos formado parte para tratar de producir frutos en términos de la vida de santidad en la iglesia, y en términos de la evangelización, contagiar a otros de esta experiencia, de este mensaje. Como primera respuesta ante esta pregunta, ¿qué ha pasado con las herramientas? Sonará un poco pesimista, pero pudiera decir en primer término, nada. Las herramientas son excelentes, son muy buenas, pero lo que sucede ahora como parte de contracorriente, o lo que está afectando en nuestra vida, pues es precisamente lo que está cambiando en nuestra vida cultural, y a la que aún no queremos adaptarnos, o a la que aún nos cuesta aceptar.
Los mayores recursos para la catequesis nunca pueden reemplazar el testimonio vivo de un discípulo misionero. ¿De qué servirá el estar apegados a un texto de formación como herramienta? Por ejemplo, en la catequesis infantil, en la preparación sacramental, en la preparación hacia el matrimonio, prematrimonial, etcétera. ¿De qué sirve tener textos y textos y textos y reuniones que son como herramientas si estamos alejados de esta postura de una vida de testimonio? Si no hay una vida de testimonio de un discípulo misionero convencido, quien guía a otros hacia una relación más profunda con Cristo y con la iglesia, pues no estamos haciendo nada con esas herramientas. Por ejemplo, uno de los datos que aprendí esta semana en la convocación que tuvimos en la diócesis de Pueblo es que hay dos, al menos en este país en el que me encuentro sirviendo, en Estados Unidos, hay dos bases o cimientos que mueven la vida parroquial, la vida espiritual, pastoral de las parroquias. Y ellos son la preparación para los catecúmenos, a quienes se preparan a entrar a la iglesia como bautizados o quienes son elegidos para al introducirse a la vida de la iglesia católica, que han sido bautizados en otra confesión, pero que quieren regresar a nuestra iglesia, el RCIA. Ese es uno de los caminos o fundamentos o lineamientos de la vida pastoral de las parroquias. Y el otro, pues, es que viene a formar parte fuerte de la vida pastoral de las comunidades, es el grupo de los jóvenes que se preparan a la confirmación. Y como dato que me ha dejado en shock, pero que me ha puesto a pensar mucho y que no está lejos de la realidad que realmente estamos viviendo, es que el 75%, según un estudio de un sacerdote del Instituto de la Historia Sagrada, de Sacred Story, dice que el 75% de los que se han hecho bautizar en nuestra iglesia entrando como catecúmenos, después de 1 o 2 años se enfrían y se van nuevamente de la iglesia. Y de los jóvenes que son confirmados, el 80%, oigan, el 80% de los confirmados a la edad de 21 años, es decir, cuando se van a la universidad, ya no quieren saber nada de la fe católica. Por eso hoy estamos hablando de esto, el método que estamos utilizando, el método que el maestro nos enseñó tiene que ser recuperado. Pues las herramientas catequéticas que estamos usando, si bien son buenas en el contenido, en la doctrina, se nos está escapando un elemento que es muy importante. Yo se los estuve compartiendo en la clase pasada. Si no, podemos buscar mucho la fidelidad. Podemos pedirle a ellos que sean fieles en la participación de la misa, en la oración durante el año de la preparación o 2 años de la preparación. Pero una vez, si no tuvieron una experiencia personal con el resucitado, eso va a terminar, esa herramienta no va a hacer nada. Esas herramientas catequéticas no están haciendo nada. Después la gente se va. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recuperar con esto? El testimonio vivo del discípulo misionero motivará, contagiará al otro, aquel que quiere recibir un sacramento, aquel que quiere formar parte de un grupo, ayudará a la integración de esta generación que quiere brindar esa evangelización a otros y hacer discípulos, como les estoy explicando en la última clase, sobre las generaciones de pasar el testimonio, lo que a su vez yo recibí, pasarlo a los otros para que los otros puedan hacer otros discípulos. Es decir, el testimonio, la experiencia del resucitado tiene que ser visible, tenemos que manifestar alegría en este trabajo discipular. Y es algo que se nos está escapando de las manos. ¿Qué estamos haciendo con esas herramientas? Por eso dije, de una manera muy pesimista, nada, porque no está teniendo el resultado que estamos esperando. Entonces, pregúntense ustedes en sus comunidades de fe.
¿Qué es lo que esperan las familias? Un retiro anual, un congreso anual y chararara, muy bonito, 2 días, el fin de semana, y dicen ahí que se van a comprometer a una formación y la primera clase pues asistirán, la segunda también, la tercera pues ya se olvidaron porque les fue más importante otra cosa. Lo que ha pasado con nosotros en estas clases, el primer día, la primera clase, tuvimos casi de 700 personas interesadas en esta clase. Y ahora pues no se reduce más que como a 20, 40, 50, etcétera. Igual les he dicho, yo no voy por el número, sino sobre todo a personas convencidas que quieren trabajar por la calidad de su llamado a la vida de fe. Por eso tenemos que cuestionarnos cuál ha sido el método que yo he seguido. Y por eso queremos descubrir el método que el maestro nos enseñó. Muchas parroquias lamentablemente no son capaces de aprovechar los programas plenamente, ya que todavía falta más compromiso de laicos que quieran vivir este compromiso discipular o misionero. Y para ello, pues, conlleva el compromiso. Y algo que a lo que rehusamos es precisamente a eso, al compromiso. Y si no hay compromiso, entonces no está el manejo correcto de las herramientas, por tanto no hay testimonio y por tanto no habrá encuentro, y si no hay encuentro, pues no habrá fruto. Habrá el intento de una fidelidad, pero no de una productividad. Por eso es importante que esas herramientas integradas en nuestra vida de testimonio como discípulos y misioneros, o bien aprovechadas, sean eficaces en nuestra vida de fe para que se conviertan a la vez en una herramienta completa para acompañar a las personas a lo largo de un proceso de conversión. Ese es el punto. Evangelización significa salir de nosotros mismos y una conversión constante. Esa es la verdadera evangelización. Tú no eres llamado porque eres el más perfecto, porque eres el más bueno. No estoy aquí porque soy el más sabio o porque soy el más perfecto, sino porque vamos en busca de una conversión constante todos los días. Porque vamos en busca de un compromiso, de una dedicación y fruto de ello, pues estamos aquí, ustedes y yo, en este programa virtual de discípulos y misioneros. ¿Qué se puede hacer entonces para prender el fuego de nuestra cultura? Para que nuestras parroquias, nuestros apostolados y las familias vuelvan a ser más receptivos de este tesoro de la fe. Hemos sido testigos oculares de la labor increíble que han hecho muchos sacerdotes, muchos religiosos, capellanes, ministros laicos, etc. Aquí mismo en nuestra diócesis de Pueblo, pues basta recordar a nuestras hermanas guadalupanas, Sister Francis, Sister Hilda, a las que tuve el honor de compartir y de conocer. Son parte hemos sido testigos oculares de esta labor increíble que se ha hecho en el pasado. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que ese fuego se vuelva a prender en esta cultura? Es cierto que se requiere mucho más que una religiosa misionera ejemplar. Es cierto que se requiere mucho más de lo que hace el mismo sacerdote. Hay que reconocer la labor de tantos sacerdotes en nuestra diócesis, en sus parroquias, la labor incansable de tantos sacerdotes, de tu mismo párroco. Por cierto, te preocupaste por reconocer en tu sacerdote como párroco, como pastor, el domingo pasado del Buen Pastor. ¿Cuántos Padres Nuestros, cuántos Aves Marías ofreciste a Dios por tu párroco, por tu pastor? Desde ahí está faltando nuestro compromiso, desde ahí estamos manifestando nuestro temor al compromiso. Se requiere mucho más que eso. Se requiere mucho más que un sacerdote fiel, mucho más que una religiosa fiel, mucho más que un laico fiel.
que amamos, que se llama la vocación, que se llama la grey, pero en realidad tenemos que pensar en este elemento que se requiere para reactivar ese fuego en el pueblo. Sin duda, no, yo no estoy minusvalorando la figura ni del consagrado, ni de la consagrada, ni del laico. El sacerdote es un elemento determinante para la productividad y eficacia en la parroquia, sin duda. Pues sin sacerdotes no hay Eucaristía. Como sin Eucaristía no puede haber sacerdotes. Puede haber muchísimas chispas que pueden ahora ayudar a encender el fuego. Miles de hombres y mujeres que podrían estar encendiendo con la fe y la expresión, el testimonio, siendo capacitados, ¿sí? Siendo instruidos a través de diferentes caminos, espiritualidades o movimientos eclesiales que tenemos en la iglesia, teniendo un encuentro con Cristo, pueden ser ese fuego. Entonces el elemento, lo que estamos requiriendo no solamente es el sacerdote fiel, la religiosa fiel o el laico fiel. Necesitamos tu fidelidad, necesitamos tu compromiso, necesitamos tu energía. Tú eres esa chispa que la iglesia necesita para que como discípulo misionero se vuelva a encender el fuego en esta nuestra cultura que estamos viviendo. ¿Habrá una manera de intensificar ese deseo de ser más productivo? Todos los que hemos vivido ciertos procesos de evangelización, estamos en esa experiencia o en ese camino de conducir de una manera, bueno, más bien no conducir, sino de participar sería la palabra más correcta, porque no se nos olvide que esta obra es del Señor. Esta obra sin duda es de Dios y es con lo que empezamos en estas clases. La conciencia que tenemos que tener siempre en nosotros es de que esta obra es de Dios, le pertenece a Él y Él nos anima. Pero sí, con esta experiencia de la nueva evangelización, de una vivencia, de un testimonio como discípulos misioneros, pueden contribuir en ese cambio radical de la iglesia y de la cultura en general. ¿Cómo? Pues siendo conscientes de nuestro compromiso y poniendo, como decimos de una manera muy simple, nuestro granito de arena para la construcción del reino. Uno de los subtítulos que quiero desarrollar con ustedes en el método que el maestro nos enseñó es que un cuerpo de discípulos misioneros es indispensable para que cada parroquia, cada comunidad de fe, cada diócesis logre reactivar esas chispas y encender ese fuego, animar con ese fuego que en fin de cuentas al fin de cuentas es el Espíritu Santo el que nos anima, el que nos lleva a contagiar y a encender este fuego cultural de la evangelización. Cada parroquia es muy única y lo podemos comprobar cuando, al menos aquí en el decanato, ir a la parroquia de San José en Grand Junction, ir a la parroquia de Delta o Santa María en Montrose y venir a Gunnison, pues en cada una de ellas hay una forma muy única de vivir la fe. Y cada parroquia es tan única como la comunidad también que sirve. Se puede distinguir fácilmente. Y con la gran diversidad que existe en este términos de servicio, ¿cómo puede haber una solución sabiendo que cada comunidad posee su propia cultura, posee su propia forma de servir, en esas formas diversas de servir? ¿Cómo puede haber una solución que sirva para todos los apostolados en general, a todas las parroquias y a todas las familias? Vamos nuevamente a citar a su santidad el Papa San Juan Pablo II con su encíclica Ecclesia in America en la sección número 66. Y dice: el núcleo vital de la nueva evangelización
ha de ser el anuncio claro e inequívoco de la persona de Jesucristo. Es decir, el anuncio de su nombre, de su doctrina, de su vida, de sus promesas y del reino. Él nos ha conquistado a través de su misterio pascual. Bellísimo, bellísimo. Imagínense ir al magisterio, meditar, leer nuevamente, meditar todo este magisterio, todo esto que nos han dado Dios, el Espíritu Santo a través de estos papas. Dios santo, como pues, si lográramos la comprensión de esto y nos diéramos la oportunidad de experimentar esta cercanía de Dios, ¿qué no haríamos en nuestras comunidades de fe? ¿Qué no haríamos por nuestras familias? ¿Qué no haríamos en nuestras parroquias? Nuevamente les repito lo que cita, el núcleo vital de la nueva evangelización. ¿Cuál es ese núcleo vital de la nueva evangelización? El anuncio claro e inequívoco. ¿Sí? Tenemos que anunciar con claridad. Tenemos que anunciar sin tantos maquillajes, sin pretensiones, con humildad. Un anuncio claro e inequívoco. Eso significa que no vengo a anunciar mi propia palabra, sino el mensaje de que el Señor nos está comisionando y nos está dando. Inequívoco de la persona de Jesucristo. Tenemos que predicar a Jesús, no venimos a predicarnos a nosotros mismos. Por eso yo les insistía en el último de los 3 hábitos, la multiplicación espiritual. Es importante crear estas generaciones, estos grupos con los que vamos a interactuar y lograr encender esas chispas para después, haciendo esos discípulos vayan a hacer a otros discípulos. La multiplicación espiritual, compartir la persona de Cristo, es decir, el anuncio de su nombre, el anuncio de su doctrina. Para ello tenemos que estudiar y por eso estamos haciendo esto, estudiar la doctrina, estudiar, conocer la vida de Jesús. Y para ello es indispensable un encuentro personal con Él, un encuentro de sus promesas y sobre todo el reino. Él así nos ha conquistado a través del misterio pascual. Interesante, ¿no? Así es que cuando entendamos el núcleo de esta evangelización, entonces realmente nos pondremos en camino hacia la estructuración del uso de las herramientas que ya tenemos, pero de la motivación del compromiso que cada uno como discípulos tenemos que hacer para encender chispas y de esas chispas después crear ese fuego. En el corazón del ministerio público de Jesús había un conjunto de personas con quienes vivía. Compartía la vida con ellos, hablaba con ellos, caminaba con ellos. Incluso cuando Jesús estaba con las multitudes, estos 12 apóstoles estaban a su lado. Es decir, tenemos que aprender a hacer pequeñas comunidades que nos hagan caminar con Jesús, contemplar lo que Jesús hace, contemplar lo que Jesús hizo, hace y experimentar ese encuentro para poder ser productivos en el ejercicio discipular, misionero, en el ejercicio de la evangelización. Tenemos que ver cómo en este método que Jesús nos enseñó, que vivió, les permitió caminar con ellos, entró en las circunstancias de cada uno de ellos, provocó en muchos de ellos quienes le siguieron primero la conversión. Por eso salir de nosotros, tenemos que entrar o pasar por un proceso de sanación. No llegaremos a ser verdaderos discípulos si no permitimos a nosotros esta realidad de una sanación constante. Y esto se realizará a través del sacramento de la reconciliación. No podemos ir arrastrando con nosotros nuestro pasado, no podemos seguir lamentándonos y no podemos seguir anclados en el pasado. Tenemos que dejar nuestro pasado en manos de Dios. Tenemos que confiar en su misericordia, pero asumiendo lo que a nosotros nos corresponde hacer, que es trabajar a través de esa misericordia por no cometer esos mismos errores y caminar hacia ese objetivo común que todos tenemos, que es la salvación, que es el cielo. Jesús vivió una vida
de amistad auténtica con quienes le rodeaban. Con solo unos cuantos vivió esa amistad auténtica. Tanto la fidelidad como la productividad fueron elementos importantes en esas relaciones de amistad. Él impartió esto, esa fidelidad y esa productividad. Este modo de vivir sencillo, cualquiera lo puede seguir. Y como veremos, vivir así libera la capacidad de transformar las vidas, renovar las parroquias y alcanzar al mundo con esa misma renovación. Ese es realmente el método que el Señor nos enseñó, aprender a estar con Él. Y para ello tenemos ahora sí las herramientas como es la oración frecuente, el estudio frecuente, la capacitación frecuente, la vida sacramental frecuente, nuestra fidelidad a la doctrina, ¿sí? Aprovechando cada uno de estos elementos que construyen ese cuerpo de Cristo, pero sobre todo el cuerpo misionero de esta evangelización nueva, de la que ese mismo cuerpo está constituido por el mismo Cristo, donde Él es la cabeza. Jesús no solo enseñó este método, de estar caminando con Él, vivir, entrar en las circunstancias, motivarlos en la conversión constante, un cambio de vida, a través de esta amistad auténtica, brindando esa fidelidad y esa productividad. No solamente enseñó este método, sino que comisionó a seguir su ejemplo. Les invitó a seguir su ejemplo. Veamos momentos antes de su ascensión al cielo. Jesús les dijo, vean Mateo capítulo 28, versos del 18 al 20. Les doy unos segundos para que lo puedan encontrar el texto. Mateo 28, verso 18 al 20. Bueno, y dice, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Autoridad de Cristo. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos, hacer. Por eso el programa Hacer Discípulos. ¿Cómo hacer discípulos? Y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. Excelente comisión que el Señor nos ha dado. No solamente enseñó el método, sino que los comisionó a estos discípulos. Y de esa comisión ahora aún nosotros participamos de ella. Estamos participando de ella. Jesús nos manifiesta, esa es una declaración de autoridad, su autoridad. ¿Y saben por qué? Porque Jesús es Dios. En Él reposa esa autoridad. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y pues, y hacer discípulos. Hagan discípulos. No digan, vayan y aplaudan y canten y oren y ya quédense así. El Señor nos dice, hacer discípulos. A través del testimonio, a través de las enseñanzas. Compartiendo el nombre de Cristo, la persona de Cristo, su doctrina, lo que Él nos enseñó. El mismo Rey. Qué interesante esta doctrina del Señor. Jesús señala la importancia de su mensaje con el uso de frases llamativas. Estas frases llamativas, te voy a dar dos ejemplos. El Evangelio de San Juan
capítulo 3, verso 3. Para quienes están anotando. Juan 3, 3. O Juan 6, 31. Son ideas claves. Por ejemplo, no me voy a detener en todo el texto, pero estas ideas claves que quiero descartar es todo poder. O hacer discípulos. Todo poder, hacer discípulos. Son dos frases, dos ideas claves en este método que el Señor nos ha enseñado y el cual queremos rescatar para encender en nosotros la chispa de esta llamado a ser discípulos misioneros y con ello, con esta chispa, provocar o crear el fuego ardiente del Espíritu Santo en esta iglesia, un nuevo Pentecostés. En estas claves Jesús nos da una comisión con autoridad, todo poder. Tal vez nos tienta a pensar que el organizar funciones, crear programas y tener reuniones aquí y allá podrían ser las únicas alternativas aceptables para vivir este discipulado o para ser discípulos. Estos pueden ayudar, sí, programas, reuniones, estructuras, etc. Pero en el corazón de esta gran labor es el formar discípulos. Hay muchas alternativas, sí, hay que hacer como herramientas, hay que utilizarlas, pero no lo es todo. Lo que tenemos que hacer es crear, formar discípulos a través del testimonio, contagiar de la alegría de ser católicos, de ser cristianos. Jesús nos enseñó y nos encargó. Jesús nos enseñó y nos encargó con seguir su modelo, cómo seguir su modelo y evangelizar como él lo hizo. Esto que no se nos olvide, porque son las dos ideas claves que nos van a conducir a través del descubrimiento de este modelo o de este método de evangelización que el Señor ha enseñado, que el Maestro enseñó. Jesús enseñó, Jesús encargó. Maestro y a su vez abre la puerta hacia una oportunidad de una participación en este encargo de evangelizar. El método que el maestro enseñó se realiza en un acercamiento de tres frases claves que pueden resumirse en estas tres que vamos a desarrollar en las siguientes tres clases. Porque cada una de ellas nos ocupa un tiempo para analizarla, meditarla, profundizarla a la luz de la palabra de Dios, a la luz del magisterio, a la luz de la patrística. ¿Cuál es ese método que vamos a seguir? ¿Cuáles son esas frases claves que nos ayudan a resumir este modelo y que vamos a estar desarrollando en estas próximas clases? Primero es ganar, que no se les olvide. Esa es una de las primeras frases. Después de ganar, edificar. Y después de edificar, enviar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ganar almas para Dios. Después de que hemos ganado estas almas, después de guiar a las almas a encontrarse con Cristo, vamos a ayudar a contribuir en la edificación de esas almas. Y después de edificar, ¿sí? Después de un proceso de formación, después de vivir juntos como un pequeño grupo, una pequeña comunidad de discípulos con el Maestro, después de vivir un proceso de conversión, de sanación, entonces después de esta frase o fase o periodo, podremos pasar al siguiente, que es el envío. O en las palabras del Papa Francisco, el Evangelii Gaudium: encuentro, acompañamiento espiritual
y evangelizadores con espíritu. Es lo mismo que el Papa Francisco nos propone en la exhortación que yo les he pedido desde el inicio de esta formación virtual, el leerla. Y una vez más, estas frases claves que vamos a desarrollar en estas próximas clases porque ayudan a construir este método, a reconstruir este método que el Señor enseñó, que el Señor enseñó a sus discípulos, y en el que nos queremos montar como vehículo, en el que queremos trepar como vehículo en este método para renovar y reactivar esta evangelización, ganar, o lo que el Papa Francisco utiliza como encuentro, edificar, el Papa Francisco le llama acompañamiento espiritual, y enviar, el Papa Francisco le llama evangelizadores con espíritu, como tú le quieras llamar. Yo lo hago más sencillo en estas tres palabritas: ganar, edificar y enviar. Ya si en palabras del Papa Francisco, pues ya podríamos decir un encuentro, un acompañamiento espiritual y evangelizadores con espíritu, es decir, ya saliendo a realizar esa misión. Hermanos, la siguiente clase nos ocupará esta primera frase, el encuentro o ganar, en palabras más sencillas de su servidor. Ganar, o en palabras del Papa Francisco, el encuentro. Y para ello pues es importante que sigamos provocando esos espacios, creando esos espacios de encuentro, de ganar, de encuentro para que sea más real, sea más palpable y podamos experimentar lo que estamos estudiando juntos. Ojalá que se haya entendido esta clase. He puesto apenas las bases para el método, mencionando de manera general. Ya estaremos entrando en el método propio en estas próximas clases de ganar, edificar y enviar. Y ya veremos, al final de estas tres clases o de estas tres fases, estaremos viendo hacia dónde nos lleva y hacia qué compromiso asumir. Tengo que notificarles que la próxima clase está programada para el martes, pero el martes yo tengo una reunión casi al mismo tiempo de esta clase. Entonces, ¿qué les parece que la próxima semana la clase será miércoles y jueves? Es decir, los vamos a tener muy pegadas, pero a no ser que nomás quiera que la cancele, pero eso prolongaría y está poniendo en riesgo nuestras clases virtuales, porque ya estamos dando inicio con un plan estratégico para abrir nuestros templos con las misas, que va a ser un proceso de mucha paciencia, con grupos muy pequeños. Entonces todo eso nos está llevando mucho tiempo de cómo vamos a ir reabriendo, de cómo vamos a presentar este plan, y estoy teniendo muchas reuniones con mis equipos, quienes me acompañan en estas comunidades, en mis comunidades parroquiales. Estoy teniendo este tipo de reuniones para preparar este plan estratégico. Así es que ojalá que podamos seguir teniendo estas clases virtuales. Yo con todo mi corazón las estoy preparando, pero también pues tengo que respetar los tiempos que están presentando en mi parroquia, que es mi primer llamado que el Señor me ha hecho, a ministrar, a guiar al pueblo que me se lo encomendar. Espero pues su comprensión y su paciencia. Faltan 6 minutos, les invito a concluir esta clase agradeciendo a Dios ese método que nos ha dado a conocer a través de la misma Sagrada Escritura, a través de ese encuentro con su palabra, ese encuentro con el testimonio que nos ha dejado y que ha sido transmitido por generaciones, ya más de 2000 años ha sido transmitido, y ahora nosotros gozamos de este conocimiento, de esta experiencia, de este encuentro. Por eso le agradecemos al Señor y le pedimos que ayude a preparar y a disponer nuestros corazones para entender, asumir, experimentar, vivir este método
que será propuesto y descubierto para nosotros para que podamos asumir libre y consciente un compromiso en estas tareas evangelizadoras para emprender nuestro camino como discípulos y misioneros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros ojos misericordiosos, y después de este destierro nos denos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos y merecedores de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. No se les olvide comentarios, preguntas. Estamos aquí con ustedes para seguir creciendo en este descubrimiento de cómo hacerse discípulos de Jesús.